Quiero referirme en primer lugar a un concepto que se ha venido expresando en los últimos tiempos cada vez con mayor frecuencia y que lo he mencionado varias veces en esta intervención, y es el concepto de batalla cultural. ¿Qué significa la batalla cultural? La índole de este concepto es esencialmente política. Cuando hablamos de batalla cultural hablamos de política. Hablamos del campo de la cultura, no simplemente como un campo del ocio, del entretenimiento, de la contemplación, ni siquiera como un campo de la ilustración, tal como se lo concibe tradicionalmente el campo de la cultura, sino como un campo donde se determinan las relaciones de fuerzas políticas, donde lo que está en juego es algo llamado opinión pública, donde lo que está en juego son los valores, los usos, las costumbres, las ideas, las historias, las palabras, el lenguaje, los relatos, los símbolos, las imágenes, las representaciones. Todo aquello que es relativamente intangible, pero que configura los marcos con arreglo a los cuales emprendemos la acción humana. La batalla cultural de la que estamos hablando tiene distintas fases. La primera es la que podríamos denominar la conciencia del fracaso. Solo advierte el poder de la cultura aquel que está marginado culturalmente, aquel que levanta banderas que son despreciadas por el grueso de su sociedad. Aquel que se sabe un perdedor es el que levanta las banderas de la batalla cultural. Por eso Gramsci lo hizo desde las cárceles de Mussolini, cuando esperaba que la dialéctica histórica le llevara el socialismo, y lo que le terminó llevando fue el fascismo. En esta fase uno descubre la necesidad de la batalla cultural. En esa fase somos muy pocos los implicados. Predicamos en el desierto, financiamos nuestros propios libros, convocamos reuniones donde somos un puñado de personas, hacemos un esfuerzo sobrehumano en medios de comunicación chiquititos, en redes sociales. Nosotros ya pasamos esa fase, buena noticia. Fue la fase en la que decían que nuestra lucha era consumo irónico. ¿Se acuerdan de esa fase? A mí, yo me muero de risa porque digo, estos que hoy lloran, hace poco se reían. No sabían de lo que se reían. Hoy nosotros nos reímos de ellos. Decían que la gente quería escucharnos para reírse de nosotros y realmente lo bautizaron de esa manera. Éramos objeto de consumo irónico. La segunda fase es la que podemos denominar la fase de afirmación. Nuestras ideas empiezan a afirmarse en un sector cada vez más concreto de la sociedad civil y empiezan a pujar por representación política. En esta fase los pocos pasamos a ser un poco más. Y la noción de batalla cultural da sentido a la acción, todavía políticamente indeterminada, pero real, de cada uno de nosotros. Tuiteros, blogueros, gente de YouTube, gente que da conferencias, que escribe libros, empieza a concebir una unidad de acción llamada batalla cultural. Funciona como el mito de Sorel, es decir, aglutina las energías políticas de un grupo todavía disperso. También hemos pasado ya por esa fase. Acá fue cuando Javier Milei dio el paso a la política formal en un contexto pandémico. La batalla cultural empezaba a pujar por representatividad política. La tercera fase de la batalla cultural podemos denominarla una fase de consolidación y victorias políticas. El campo cultural, en otros momentos, dominado por una cultura diametralmente opuesta a la nuestra, empieza a ser conquistado y sus impactos políticos no tardan en emerger. Una fuerza política organizada, ya sea vieja, ya sea nueva, asume los contenidos de las nuevas ideas y los nuevos valores que se abren camino, y esa fuerza política aparece como una alternativa real y factible al orden establecido. En esta instancia, la batalla cultural deja de ser un mito y pasa a ser el nombre de una estrategia política electoral victoriosa que arrasa en las urnas. Esa fase ya la hemos vivido, esa fase se cumplió hace aproximadamente un año, cuando Javier Milei llegaba a ganar en segunda vuelta el 19 de noviembre, si mal no recuerdo, del año 2023, y se consagraba como el primer presidente liberal libertario de la historia. Ahora bien,
falta una fase, y es la que podríamos llamar, usando terminología gramsciana, la fase de la hegemonía. En esta fase, la nueva cultura, las nuevas ideas, los nuevos valores se hacen carne en el grueso de la sociedad, descienden y empiezan a configurar lo que podemos llamar un nuevo sentido común. La sociedad reconoce esas ideas, esos valores, esos símbolos, ese lenguaje, lo adopta como propio, lo acepta, lo asumen en su superioridad respecto del proyecto político caduco, del proyecto político anterior. En nuestro caso, podemos decir, los valores de la vida, de la libertad, de la propiedad, la familia, las sanas costumbres de nuestro pueblo, la responsabilidad del trabajo duro, el ahorro, el mérito, se mostrarán enteramente superiores a la cultura precedente, basada en el desprecio a la vida humana, en el amor a la servidumbre estatal, en el resentimiento, la envidia, el facilismo, el parasitismo y la falta de responsabilidad individual. Nunca ha estado más clara la disputa cultural que el día de hoy. Esta es la fase que tenemos por delante y para eso hemos creado la Fundación Faro. Necesitamos ordenar la batalla cultural, coordinar actores que hoy están dispersos, determinar estrategias en común, formar a nuestros futuros políticos, a nuestros referentes culturales y a nuestros líderes empresariales. La Fundación Faro quiere profesionalizar, por así decirlo, la batalla cultural y esperamos contar con todos ustedes. Si fueron los éxitos en la batalla cultural los que abrieron las puertas para el éxito político electoral, somos conscientes de que serán los éxitos de nuestras batallas culturales venideras los que determinen el éxito de la Argentina libertaria.